Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del profeta Samuel, el segundo libro del profeta Samuel. El video pasado hablamos del profeta Samuel, el libro 1. Este es el libro 2. En el libro 1 hablamos del rey Saúl, el primer rey de Israel. Hablamos del nacimiento del profeta Samuel y hablamos de la unción del rey David. Bueno, entonces Samuel fue un hombre muy querido, era la máxima autoridad que había en Israel. El profeta Samuel era comparado con Moisés, era muy querido, muy amado, muy respetado por el pueblo. Bueno, entonces Samuel unge a David, unge al rey Saúl y después envejece, muere de viejito, muere de anciano y lo entierran en Ramá, en el lugar donde nació. Lo entierran ahí y todo el pueblo, todo Israel lo sepultaron y fue llorado, lloraron mucho por el profeta Samuel. Bueno, ahí ya vemos que Samuel murió. Entonces ahí queda como David fue ungido por el profeta Samuel por orden de Dios. Él ya estaba ungido. Entonces ya después de que lo ungió, ahí lo proclamaron rey de Israel, o sea, le dieron la corona, el trono al rey David. Ahí fue cuando muere el profeta Samuel. Ahí David ya es rey. Bueno, una vez David en el trono, como cuando Josué conquistó Canaán, conquistó un 80% y quedó un 20% por conquistar. Entonces ahí uno de estos 20% fue la ciudad de Jebú. Vivían los jebuseos ahí. Entonces David la conquista, entra ahí a Jebú, conquista, y eso se vuelve Jerusalén, o sea, ahí nace Jerusalén, donde era Jebú, donde estaban los jebuseos. Eso es Jerusalén hoy en día. Bueno, entonces ahí ya David vive ahí en Jerusalén, tiene su trono, tiene su palacio y quiere traer el arca. El arca estaba en la casa de Obededón, estaba el arca. Entonces David va a buscar el arca, construye un tabernáculo como tenía Moisés y lo construye y va a buscar el arca. Cuando vienen con el arca, llegan a la ciudad de Jerusalén. Entonces David con músicos entran a la ciudad y David empieza a danzar. David baila, danza, grita, hace todo una ceremonia, un espectáculo para Dios, ¿no? Para el arca. Desde la puerta de Jerusalén hasta la carpa donde iba a reposar el arca. Hasta ahí, toda esa trayectoria
ahí David danza, ¿no? Danza en forma de remolino, remolineando. Hay canciones que dice David remolineando al lado del arca. Bueno, entonces llega el arca ahí a la carpa, y bueno, David va a su palacio, y entonces cuando llega al palacio le dice la mujer, tenía varias mujeres, David tenía como 10 mujeres, y le dice Mical, Mical le dice a Mical, o Mical, una de las mujeres de David, le dice: ¿cómo vas a bailar así delante del pueblo? ¿Cómo vas a hacer esa ridiculez? Y David le contesta y le dice: yo no bailé delante del pueblo, yo no hice ninguna, no hice nada malo, yo bailé delante de Dios. Y porque la mujer dijo eso, Mical quedó estéril, no pudo tener hijos. Mical. Bueno, entonces ahí ya tenemos a David. Entonces pasaron los días, todo, el arca en su lugar, reposando. Entonces David, desde su palacio, desde su casa, de su ventana, ve a una mujer que se llama Bezebel bañándose. Bezebel bañándose. No, Bezebel, no, ¿cómo es? Betsabel bañándose, y le dice, la manda a buscar y se acuesta con ella. El rey David se acuesta con ella, y encima y cuando se acuesta la deja embarazada. Entonces, por hacer eso, tuvo consecuencias el rey David. Entonces se entera que era la mujer de uno de sus soldados. Entonces manda a llamar al soldado, habla con él y lo manda a la guerra, David, y lo pone en un lugar muy difícil para pelear. Y encima manda a que lo dejen solo. Entonces ahí muere el esposo de Bezabel, Urías, muere. Y entonces Dios ve todo, no se puede esconder nada delante de Dios. Entonces manda Dios al profeta Natán, le dice, viene el profeta al palacio y habla con David, y David le dice, porque embarazaste a Bezabel y porque murió Urías, tu casa se levantará contra ti, le dice el profeta Natán. Tus mujeres se las daré a tus compañeros, y el hijo que espera a Bezabel va a morir. Entonces, por pecar David, por no cumplir la ley de Moisés, tuvo esas consecuencias. Entonces nace el hijo de Bezabel, muere el hijo de Bezabel, y ahí quedan tristes. Pero después David se acuesta otra vez con Bezabel, y ahí queda embarazada del rey Salomón, Bezabel, y después nace el rey Salomón. Ahí ya lo tenemos al rey Salomón. Bueno, pasaron ahí los años, papá, y ¿qué pasa? ¿Qué hace David? Vuelve a desobedecer la ley de Moisés. David manda a hacer un censo
cuando los censos lo ordenaba Dios. Entonces David, y Dios decía cada vez que se haga un censo que había que pagar 5 gramos de plata a los levitas por haberlo rescatado de los egiptos y de los egipcios y de los enemigos, ¿no? Bueno, entonces desobedecen la ley de David, desobedece nuevamente la ley de Moisés, y Dios, ¿qué hace? Lo vuelve a castigar. O sea, David lo castigó ya con el pecado de Betsabé, y ahora lo castiga por mandar a censar el país de Israel. O sea, mandó a hacer un censo, y el censo lo ordenaba siempre Dios. Bueno, entonces por hacer eso, Dios le dice: ¿qué querés? Manda a un profeta, el profeta Gad, y lo manda al profeta Gad y le dice: ¿qué querés? Dios me mandó y me dice que te diga esto. ¿Qué querés? ¿7 años de hambre? ¿Querés huir de tus enemigos o querés 3 días de pestilencia? Elegí. Y David eligió 3 días de pestilencia. Bueno, entonces por elegir eso, Israel, Jerusalén, murieron 70.000 hombres, dice la Biblia. Murieron 70.000 hombres por la peste, por la pestilencia que tenía el pueblo, ¿no? Bueno, entonces el profeta Gad le dice a David: bueno, andá y andá a este lugar que Dios te manda, andá allá, comprá el terreno en el monte Moriah, comprá un terreno ahí, edificá un altar y hacer un sacrificio y ofrenda. O sea, una ofrenda era ofrenda voluntaria. Dios le dijo a Moisés que el pueblo haga ofrendas voluntarias. ¿Qué era una ofrenda voluntaria? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelo de cabra, pieles de carnero, pieles de quijones, madera de acacia, aceite de oliva para alumbrar, especias para el aceite de la unción y el incienso aromático, piedras de onice. Eso eran ofrenda, y sacrificio eran los animales. Eso es lo que mandó Dios a que haga el pueblo. Entonces hace eso, lo que le ordena Dios, y la peste paró, la peste calmó. O sea, dejaron de morir los hombres. Bueno, ahí vemos que David por pecar sufrió mucho, ¿no? Bueno, entonces David muere de viejito. Le dice a Salomón, le dice cuando estaba ahí enferma, David enfermo y muere, y le dice a Salomón que cumpla la ley de Dios, que obedezca los mandamientos. O sea, como Moisés le dijo al pueblo que obedezcan a Dios, si no van a tener maldiciones o bendiciones. Josué también murió y dijo: obedezcan a Dios, que van a tener bendiciones o maldiciones. Y David le dijo a Salomón: obedece a Dios porque vas a tener bendiciones o maldiciones. Entonces este fue el libro de Samuel. Bueno, y ahora vamos a pasar al otro libro, que ahí hablamos del rey Salomón. Bueno,
Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.